Está establecido que solo el 5% del tiempo estamos usando la mente creativa consciente para dirigir nuestra vida. Esa es una de las preguntas más importantes en este mundo ahora mismo. ¿Estás viviendo la vida que quieres o estás viviendo la vida que te han programado? Y la respuesta, por desgracia, es que la mayoría de nosotros vivimos la vida que nos han programado. Una idea central en todo su trabajo parece ser que son nuestras mentes subconscientes, las que impulsan nuestros comportamientos cotidianos, y para muchos de nosotros, son esos patrones subconscientes los que están saboteando la calidad de nuestra vida. Sí, pero el gran problema es que cuando dice la palabra subconsciente significa por debajo de la conciencia, así que cuando la gente está programando o jugando con su subconsciente, son ellos los que no lo ven. Hablo con la gente, digo, bueno, les doy una historia por como 40 años, la misma historia. Digo, tienes un amigo y conoces muy bien el comportamiento de tu amigo y conoces a los padres de tu amigo. Y un día ves que tu amigo tiene el mismo comportamiento que su padre. Y yo bromeo y digo, bueno, oye, Bill, eres igual que tu padre. Y yo digo, sé exactamente lo que Bill va a decir. Lo primero que va a decir es, ¿cómo puedes compararme con mi padre? No me parezco en nada a mi padre. Y sin embargo, todo el mundo puede ver que es como su padre. El único que no puede verlo es Bill. Esto se convierte en el punto más profundo porque él es programado por su padre en los primeros 7 años. Y él usa este programa el 95% del día. La razón por la que usa el programa subconsciente es porque la mente subconsciente está ocupada pensando. Y pensar es un trabajo interno, no hacia afuera. Y yo digo, sí, bueno, digamos que estoy conduciendo mi coche y empiezo a pensar y entonces mi consciente no está mirando hacia afuera, mi consciente está pensando en algo. Digo, bueno, entonces, ¿quién está conduciendo el coche? Y digo, este es el punto más importante, el subconsciente es el piloto automático. En el momento en que el consciente no está prestando atención a algo, el subconsciente se siente y empieza a conducir el coche de acuerdo con el programa. Y ahí es donde vienen los problemas. Los programas del subconsciente fueron descargados observando a otras personas, así que cuando estás usando tu subconsciente no estás jugando contigo, en realidad estás jugando con tu descarga. Y tú no lo ves porque estás pensando, pero todo el mundo ve la respuesta. Aquí es donde viene toda la desconexión, porque la gente piensa, oh, soy una persona feliz, maravillosa y cariñosa, y tienen problemas en el mundo. Tienen problemas en el mundo y no lo entienden. Pero lo que se pierden es que no estás jugando a ser una persona feliz y cariñosa excepto el 5% del día. El 95% de nuestro comportamiento viene de la conciencia subconsciente. Y nosotros somos los que no podemos verlo cuando lo jugamos. Pero todos los demás, por supuesto, están viendo exactamente lo que estamos haciendo. Así que la idea es, ¿estás viviendo la vida que quieres o estás viviendo la vida que ha sido programado? Y la respuesta desafortunadamente es que la mayoría de nosotros vivimos una vida programada. Y la programación viene de otras personas. Así que no es nuestra vida. Sí, este es un punto clave. Porque como acabas de demostrar, podemos ver patrones en otras personas tan claramente, pero ellos no lo ven tan bien como tú. Sí, bueno, vamos a dar una razón de por qué se produce la programación, ¿de acuerdo? El cerebro es una computadora, la más poderosa que los humanos han experimentado. Pero tiene paralelos con las computadoras y el número 1 es este. En los viejos tiempos, cuando comprabas un ordenador antes de que pusieran los programas, podías traerlo a casa, un ordenador nuevo, enchufarlo, pulsar Start, arrancar, pantallas encendidas y yo decía, haz algo. Y la gente decía, bueno, no puedo hacer nada. Primero tienes que poner programas en un ordenador antes de poder usar ese ordenador. El cerebro humano es lo mismo. La pantalla se enciende en el último trimestre del embarazo. Está listo. Pero no hay programas, así que los primeros 7 años de la vida de un niño es el cerebro, no está operando en el nivel superior de conciencia. Nivel superior, vibración superior, de eso hablamos. Ponemos cables en la cabeza de una persona, electroencefalograma, leer una función cerebral. Un niño hasta los 7 años no está operando a nivel de conciencia, excepto por un poco. Está operando principalmente en una vibración más baja llamada teta. Y yo digo, bueno, ¿y qué es teta? Yo digo, se expresa como una imaginación. Así es como los niños pueden tener una fiesta de té y no vierten nada en la taza y luego beben la nada y luego explican cómo ese fue el mejor té que han probado. O un niño monta en una escoba diciendo que es un caballo. En la mente del niño eso no es una escoba, es un caballo. Pero es mezclar imaginación y realidad. Pero teta es hipnosis. Y el significado de eso es que los niños tienen que aprender a ser miembros de una familia, las reglas. Un miembro de una comunidad, las reglas. ¿Cómo puede un bebé, un niño pequeño aprender estas reglas? No puede ir a la escuela, no puede leer libros y todo eso. Y yo digo, no tiene que hacerlo.
¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato, Autoscripter hace que tus videos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo, y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del video ahora. La naturaleza proporcionó la hipnosis teta para que puedan observar a los padres, la familia y la comunidad. Solo observen su comportamiento y descarguen esos como programas. A los 7 años es cuando empiezan a ser más conscientes y a comprometerse, así que los primeros 7 años son de programación. Y después de eso, jugamos en realidad, por desgracia, el 5% de nuestra vida desde nuestra mente consciente creativa, el 95% desde el programa. Interesante punto. ¿Es una idea nueva? Y voy 400 años. Los jesuitas han dicho a sus seguidores: dame un niño hasta que tenga 7 años y te mostraré al hombre. Y lo que sabían es exactamente lo que acabamos de decir. Los primeros 7 años son de programación, pero después de los 7 años el 95% de tu vida viene de ese programa. Así que si puedes programar al niño durante los primeros 7 años, el resto de la vida de ese niño es en realidad una expresión de ese programa. Sí, es interesante. Hemos cubierto, supongo, temas similares en este programa en el pasado, pero a través de un lente diferente, que nuestra infancia es enormemente influyente en términos de nuestro comportamiento adulto. Nos desarrollamos, nos adaptamos, adoptamos ciertos comportamientos para sobrevivir, para ser aceptados por nuestros cuidadores, para obtener el amor y la validación de nuestros padres o de quien quiera que nos cuide, nuestros profesores, tal vez. Y potencialmente nos sirvieron cuando éramos niños. Pero seguimos teniendo esos mismos comportamientos cuando somos adultos, pero ya no somos niños, somos adultos y ahora necesitamos reexaminarlos y decir, ¿todavía quiero ese comportamiento en mi vida? ¿O quiero, como tú dirías, reprogramarlo para poder vivir un tipo de vida diferente? Esa es la idea más importante que la gente necesita saber ahora mismo. Porque como dije, si estás usando un programa subconsciente y por definición lo estás usando no con conciencia, lo estás reproduciendo sin siquiera prestarle atención. Y yo digo, ¿pero por qué? Bueno, por eso dije, la mente consciente es creativa. Pero la mente consciente puede pensar. Digo, entonces, ¿cuál es la diferencia? Digo, bueno, creativo es todo lo de la imaginación, pero pensar está en el interior. Si te pregunto, digo, dinos lo que vas a hacer el próximo lunes. Y no está escrito aquí en ninguna parte y por un momento vas a decir, oh, déjame pensar. Y luego vas a venir con una respuesta y yo digo, sí, pero ¿dónde estaba la respuesta? No estaba aquí afuera. La respuesta estaba aquí. Entonces digo, entonces tuviste que redirigir tu atención para pensar, para mirar adentro. Pero en el momento en que estás mirando dentro, entonces no estás, por definición, usando la mente creativa consciente para mirar afuera. Y ahí es cuando el subconsciente, como piloto automático, interviene y gestiona las cosas a las que no estás prestando atención, pero solo lo gestionará de acuerdo con el programa descargado que obtuviste en esos primeros 7 años. Y es muy difícil. Si digo, bueno, ¿qué programa te bajaste en esos primeros 7 años? Y la cuestión es esta, estaba siendo programado antes de nacer, en el último trimestre del embarazo. Ya sabemos que la programación está ocurriendo. Quiero decir, una cosa simple es que si pones música a través de la pared abdominal cuando una mujer está embarazada y el feto está dentro, ella pone música. Cuando ese bebé nazca, recordará o conocerá instantáneamente esa música. E incluso si el padre está hablando, la voz del padre se transmite a través de la pared abdominal. El bebé nace, el padre dice algo, el bebé sabe exactamente quién es esa voz. Así que eso es incluso antes de nacer, ¿de acuerdo? Entonces digo, sí, pero te programaron desde antes de nacer, te programaron un año entero de 0 a 1. Digo, ¿y qué recuerdas? Dices, no ha habido memoria allí. Digo, vale, tienes otro año entero de programación del 1 al 2. Digo, ¿qué programa tienes? Él dijo, no lo sé, porque la conciencia no estaba comprometida. El problema es que los programas entraban
Pero el individuo no era consciente del programa, solo era grabar, reproducir, de eso se trataba. Y entonces, bueno, esto se convierte en un problema porque entonces digo, bueno, ¿cuáles son tus programas que esencialmente controlan tu vida? Y la respuesta es no tengo idea de cuáles son esos programas, así que solo quiero ayudar a la gente por un segundo porque está establecido que solo el 5% del tiempo estamos usando la mente creativa consciente para dirigir nuestra vida. El 95% del tiempo viene del programa, así que aquí hay una simple idea. Las cosas que llegan a tu vida y que te gustan, llegan a tu vida porque tienes un programa para aceptarlas. Pero esas cosas que queremos y trabajamos duro y sudamos y ponemos mucho esfuerzo, voy a hacerlo, voy a hacer que esto suceda, estoy trabajando en ello, estoy trabajando muy duro. ¿Por qué estás trabajando tan duro? Y la respuesta no es porque el universo no te lo quiera dar. Es porque inconscientemente tu programa no apoya ese destino y estás tratando de anularlo con trabajo y esfuerzo extra. Entonces la vida se convierte más o menos en un trabajo, intentando conseguir esas cosas que quieres cuando tu programa inconsciente te está saboteando. Sabes, mientras tenemos esta conversación, Bruce ha sido médico practicante por un poco más de 21 años. Y ha habido una evolución real en mi proceso de pensamiento a lo largo de mi carrera. Desde muy temprano sentí que muchas veces en la medicina ponemos tiritas en los problemas de nuestros pacientes que realmente no están resolviendo el problema subyacente. Y en el mejor de los casos, solo lo mantiene a raya durante unas semanas hasta que regresan. Creo que me di cuenta desde el principio que si puedo ayudar a mis pacientes a cambiar varias cosas en su estilo de vida, la forma en que están viviendo su vida, comida, movimiento, sueño, estrés, seguro puede tener un gran impacto, sí, absolutamente. Pero luego en los últimos años pensé, ¿qué está pasando aquí? Porque mucha gente lo ha hecho, ha cambiado su vida, se sienten mejor. Han tenido el conocimiento, lo han experimentado, se han sentido mejor durante 6 meses, 1 año o 2. Y a veces han vuelto a su comportamiento anterior. Así que, ¿qué está pasando aquí? He examinado cuidadosamente a los pacientes a lo largo de mi carrera, que no solo han cambiado a corto plazo, sino que han cambiado y transformado sus vidas para siempre, y siempre ha habido un gran cambio en sus mentes, en su forma de pensar, en su forma de ver el mundo. Así que cuando pienso en tu trabajo y en lo que me acabas de decir y lo miro a través de la lente de la salud y mucha gente escucha el programa y lo ve porque quieren estar más sanos. Creo que muchas veces la razón por la que no pueden hacer que el cambio de estilo de vida se mantenga es porque no se ha abordado el programa subyacente que les lleva a comportarse de una determinada manera. Ese es exactamente el problema. Cuando la gente dice la mente, la idea, o hay una mente, una sola mente, yo digo, bueno, ese es el error, hay 2 mentes. Hemos mencionado consciente y subconsciente, pero también tenemos que mencionar esto. Cada una tiene una función diferente y lo más importante, aprenden de diferentes maneras. La mente consciente es creativa y eso significa que es la que tiene la imaginación y las cosas que quieres y deseas y puedes poner eso en práctica. Puedes leer un libro de autoayuda y dices, oh, tengo todo este conocimiento ahora de este libro y fui a la conferencia, hice todas estas cosas, tengo todo este conocimiento, mi vida no ha cambiado. Yo digo, bueno, eso es porque la mente consciente, siendo creativa, puede aprender de muchas maneras diferentes. Puedes decir, ajá, tengo una nueva idea y tu mente consciente puede cambiar. La mente subconsciente, por definición, es la mente del hábito. Y eso significa que los hábitos se resisten al cambio. Porque si los hábitos cambian, entonces ya no son hábitos. Así que de repente dices, bueno, si descargo un hábito, ¿puedo pensar fuera de ese hábito? Yo digo no. Porque no es así como se aprende. Y así, la mente consciente, la mayoría de las personas es muy inteligente. Estoy seguro, mira, esta audiencia te ha estado escuchando durante mucho tiempo, tienen una gran comprensión. Y muchos de ellos dirán, sí, realmente entiendo de lo que has estado hablando. Pero de alguna manera u otra, con todo este conocimiento, mi vida sigue siendo la misma. Y yo digo, eso es porque cuando educas la mente consciente, eso es fácil. Pero ese proceso no crea un hábito. Puedes tener una mente consciente, súper inteligente. Todos los datos, todo el material, leí el libro, sé todo sobre eso. Pero eso no cambia el programa en el interior. Mucha gente piensa, bueno, voy a darme una buena charla. Y ahí es donde viene la broma, porque yo digo,
No hay nadie en la mente subconsciente, en el equivalente exacto de un disco duro en un ordenador. Tiene programas en él, no hay nadie en él. Y puedes hablar hasta el cansancio con la mente consciente tratando de decirle a la mente subconsciente, cambia el programa. Yo digo, así no es como aprende un programa. Quiero hablar de cómo podemos empezar a cambiar estos programas, pero antes de llegar allí, ¿dónde encaja el estrés aquí? Porque si nos fijamos en la sociedad de hoy en día, muchas personas viven en estado de estrés. Entonces, ¿cómo se relaciona el estrés y vivir en un estado de estrés con nuestra mente consciente y no consciente? Quizás sea una de las preguntas más importantes en este mundo por una razón muy sencilla. Creemos que muchos problemas y enfermedades están asociados con los genes. Y yo digo, cuando enseñaba en una facultad de medicina, ¿qué les enseñaba a los médicos? Bueno, en aquella época los genes se activan y se desactivan y los genes controlan el carácter. Entonces digo, bueno, por lo que sabes, tú no elegiste los genes y si no te gusta tu carácter no puedes cambiar los genes y como se activan solos, entonces te conviertes en una víctima de tu herencia. Dios mío, hay cáncer en mi familia, tengo un gen del cáncer. Y digo, vale, vamos a un hecho realmente simple. Menos del 1% de las enfermedades están conectadas a los genes, menos del 1%. El 90% más es todo relacionado con el estrés, ¿de acuerdo? Así que de repente digo, bueno, ¿quieres tratar de ajustar los genes? Yo digo que los genes no tienen ningún problema, era el estrés que estaba causando el problema y ahora con la nueva ciencia se llama epigenética. Suena como genética, pero epi significa por encima. Así que lo que llamamos piel, epidermis, justo por debajo de la superficie de la piel hay una capa llamada dermis. Epidermis significa por encima de la dermis, esa es la piel. Así que digo que epigenética significa controlar epi, por encima de los genes. Y ahora hay toda una nueva comprensión, porque no somos víctimas de los genes. Ahora entendemos que en realidad controlamos nuestra actividad genética a través de nuestra conciencia, o subconsciente, más importante porque eso es el 95% del tiempo. Un gran punto importante, esto es algo que tal vez muchas personas en la audiencia van a flipar cuando digo esto, pero por ejemplo, no hay ningún gen que cause cáncer. Todo el mundo es como, oh, oncogenes, genes del cáncer. Yo digo, no hay ningún gen que cause cáncer. Están correlacionados con el cáncer, pero no son la causa. Así que sobre todo las mujeres están muy preocupadas porque consiguen, me han diagnosticado, tengo el BRCA, gen del cáncer de mama, inmediatamente, ¿cuál es la conciencia de la programación que la gente tiene? El gen me va a dar cáncer. Y ahora el miedo al cáncer aumenta en ellas porque dicen que tienen este gen. Y entonces yo digo, bueno, ¿adivina qué? El 50% de las mujeres son portadoras de este gen y nunca contraen el cáncer, así que lo primero que tienes que entender es esto, la posesión del gen no causa el cáncer. Es una vida que no está en armonía, una vida que está desequilibrada. Es entonces cuando ese gen se activa. Así que hemos estado culpando a los genes, pero nunca estamos dando ningún crédito o poder a la persona que puede influir en esos genes. Y de eso se trata la epigenética. La conciencia está controlando tu actividad genética. Me recuerda un poco una teoría autoinmune que creo que fue expuesta por primera vez por el doctor Fasano en América, creo que en Harvard, donde expuso que se necesitan 3 cosas para tener una enfermedad autoinmune. Necesitas, sí, la predisposición genética, no el destino genético, la predisposición genética. Necesitas algún tipo de desencadenante ambiental. Y necesitas un grado de permeabilidad intestinal que también se conoce coloquialmente como intestino permeable. Dice que si tienes esas 3 cosas, entonces puedes desarrollar una enfermedad autoinmune. Y siempre he encontrado eso realmente fascinante porque tiene sentido para mí que, ya sabes, sí, puedes tener un determinado plan genético. Pero en realidad, como ese plan se desarrolla, va a depender de tu entorno y tu estilo de vida. Al 100%, eso es muy importante, ¿sabes? Hay una idea muy interesante aquí. Y es que cuando la gente sigue el destino de un niño adoptado en una familia donde hay cáncer, encuentran que el niño adoptado contraerá el mismo cáncer familiar con la misma probabilidad que cualquiera de los hermanos naturales. Así que un niño adoptado contrae ese cáncer, pero aquí está el punto. El niño adoptado proviene de una genética totalmente diferente, así que no fue la genética la que empujó a ese cáncer, fue el ser adoptado en una familia donde la programación no les estaba dando integridad, salud, felicidad, es solo una programación.
Estresante, muy estresante. Y como dijiste, estrés. La Asociación Americana de Psicología reconoce que el 90% de las visitas al médico están relacionadas con el estrés. Y no nos centramos en el estrés, que es como, oh, es una cosa secundaria. Yo digo, no, no es una cosa secundaria, es la cosa número uno que viene de arriba hacia abajo. Los genes son planos para hacer las proteínas del cuerpo, 100.000 proteínas diferentes como bloques de construcción. Las proteínas son moléculas complejas y se desgastan. Las proteínas se desgastan todo el tiempo, así que tienes que reemplazarlas. Entonces yo digo, ¿cómo reemplazar esta molécula compleja? Y la respuesta es que el ADN es un plano para hacer una proteína. Y yo digo, ¿y qué? Y yo digo, bueno, vas a la oficina de un arquitecto y ella está trabajando en un plano. Y yo digo, bueno, pregúntale, ¿tu plano está encendido o apagado? Y ella me miraba y decía, ¿de qué estás hablando? ¿Un plano está encendido o apagado? Le dije, precisamente, los genes no pueden encenderse y apagarse, no se autorrealizan. Están controlados por señales ambientales. Y de repente, oh, Dios mío. Bueno, si el medio ambiente está controlando esto y estás programado en el medio ambiente, tu estilo de vida en el medio ambiente, y todas estas otras cosas ahora se convierten en el principal factor de control de tus genes, no los genes. Y tenemos que dejarlo ir, porque cuando estaba programando a los doctores que, los genes se encienden y se apagan, estaba programando que las personas son víctimas. Porque como dije, tú no elegiste los genes, no puedes cambiarlos, ellos operan por sí mismos. Y estábamos programando víctimas. Luego resulta que la nueva ciencia de la epigenética no es víctima. Eres tú el que realmente está controlando con tu comportamiento. Sí, este es un punto clave.